El hombre que más nos ha enseñado sobre la vida en la edad del cobre murió aproximadamente con 45 años de edad. Era muy delgado, con apenas 55 kilogramos de peso, relativamente pequeño, con una estatura de unos 60 metros y de salud no muy buena. Era habitante de alguna aldea situada en las estribaciones de los Alpes Otzi alrededor del año 3255 antes de la era común. Probablemente su ocupación era de pastor. Además, su muerte no fue natural, sino que fue asesinado, con una flecha que le perforó la espalda y un duro golpe a la cabeza. Su cuerpo quedó a 3.210 metros de altura en la cresta oriental de la montaña Finalspitze, en la frontera entre Austria e Italia, y quedó atrapado entre el hielo eterno que lo conservó junto con muchas de sus pertenencias durante todos estos miles de años. No fue sino hasta el 19 de septiembre de 1991 cuando dos montañeros alemanes, Erika y Helmut Simon, pasaron por allí y encontraron su cuerpo apenas sobresaliendo del hielo. Dieron aviso inmediato a las autoridades. Las hipótesis se sucedieron. ¿Acaso era uno de tantos montañeros perdidos? Quizás un soldado italiano de la Primera Guerra Mundial. No fue sino hasta que el cuerpo fue llevado a la Universidad de Innsbruck, Austria, que los especialistas determinaron que se trataba de un hombre de gran antigüedad. Pronto se sabría que se trataba de la más antigua momia natural europea y se le bautizó como Otzi por la cordillera en la que estaba. Contamos con muchos esqueletos y algunas herramientas procedentes de la época en que Otzi murió, lo que nos permite compararlo con sus coetáneos. Pero lo que hace único y didáctico a Otzi es su estado de conservación. Su piel, su cerebro, sus órganos internos, incluso uno de sus ojos, estaban prácticamente intactos. Su ropa, sus pertenencias, que fueron rescatadas cuidadosamente, se encontraban en un estado casi idéntico al que tenían en el momento en que nuestro profesor del hielo expiró su último aliento después de al menos 2 días de agonía, lo que sabemos porque su piel muestra restos de sangre seca alrededor del lugar de la herida. Los microorganismos que vivían en él, desde infecciones hasta su flora intestinal, estaban igualmente preservados. Otzi es una verdadera cápsula del tiempo y grupos de investigadores de las más distintas disciplinas han realizado un minucioso trabajo forense que nos permite saber más que nunca acerca de la vida en aquella época. Su reconstrucción, como la de su rostro y cuerpo, en una reproducción que se puede ver en el Museo de Arqueología de Bolzano, donde se le conserva en condiciones de frío extremo para preservarlo, es toda una panorámica de la vida de nuestros ancestros. Empezando por su ropa, nuestro docente estaba perfectamente pertrechado para la vida en las heladas montañas. Llevaba un abrigo de cuero, una capa de hierba tejida, leggings y taparrabos de cuero, un gorro de piel de oso y zapatos rellenos de paja con cintas de piel de vacuno. Los materiales que se han ido describiendo poco a poco lo mantenían a salvo en las heladas alturas. Otzi llevaba consigo un hacha con cabeza de cobre, un carcaj con 14 flechas, 2 de ellas con puntas, y una bolsa en el cinturón con un raspador, un perforador, una pequeña lasca de piedra y otra lasca destinada a retocar y afilar sus herramientas. La piedra que llevaba en su equipo era del tipo chert, una especie de pedernal. Hoy se sabe que este pedernal tuvo su origen en lugares lejanos de Italia, lo que revela una red comercial de importancia en aquellos tiempos. En su piel, Otzi tiene al menos 61 tatuajes, algunos visibles a simple vista y otros que se han ido descubriendo usando nuevas técnicas de detección de alteraciones del color en su piel. Los tatuajes se dividen en 19 grupos y están formados por líneas, desde los más sencillos con 3 paralelas hasta los más complejos, como uno formado por un grupo de 4 líneas seguidas de 3 grupos de 3. Los más peculiares son 2 tatuajes en forma de cruz en el interior de su rodilla derecha y en el tendón de Aquiles izquierdo. Su significado, claro, es desconocido. Poco antes de morir, Otzi hizo 2 comidas, una de carne de íbice o cabra salvaje de los Alpes y otra principalmente de carne de cabra seca, una especie de bacon primitivo, según un investigador, acompañadas de raíces, cereales, probablemente en forma de pan, con granos de escanda, cebada, semillas de amapola y lino, bayas y frutas de endrín. Además, los granos de polen que se han podido encontrar en estos alimentos, los últimos consumidos apenas horas antes de su muerte, revelan que los comió en un bosque de abetos de altitud media y que en su entorno había por igual trigo y legumbres varias que podrían ser de unos primeros cultivos. La agricultura nacía
cuando Ötzi recorría los Alpes. Nuestro profesor del pasado no era demasiado saludable pese a su vida activa como probablemente pastor en las montañas. Esto lo derivan los médicos de los estudios sobre las articulaciones de sus piernas, que se vieron sometidas a continuos esfuerzos y a los daños de los cartílagos de ambas rodillas. Su edad era avanzada para una comunidad con una esperanza media de vida de unos 25 años y además sufría varias afecciones. Tenía, además de una infección de la bacteria H. pylori, que es la responsable de la mayoría de las úlceras estomacales, y de otra infección, la enfermedad de Lyme, transmitida por garrapatas y que provoca efectos neurológicos graves. Ötzi estaba además afectado por un gusano parásito que hoy llamamos tricocéfalo. Sufría una arteriosclerosis muy extendida, quizá debida a su consumo de carne, con placas en las arterias que lo ponían en riesgo de un ataque cardíaco o un derrame cerebral. Sus dientes estaban en malas condiciones, con caries y las encías inflamadas. El legado de Ötzi, que nos sigue enseñando mucho de cómo vivía nuestra especie en los tiempos en que se lograban avances impresionantes como la rueda, la agricultura, las matemáticas y la astronomía, están también en su ADN. Los estudios de la genética del antiguo pastor han revelado que al menos hay 19 hombres del Tirol vivos en la actualidad que tienen alguna relación de parentesco con Ötzi, y probablemente hay muchos más en todo el mundo. Durante unos meses Austria e Italia se disputaron la propiedad de Ötzi hasta que un equipo de topógrafos determinó que el hombre de hielo se había encontrado a 100 metros de la línea divisoria de ambos países del lado italiano. Italia tomó posesión de la momia cuando acabaron los estudios de los austriacos. Mientras tanto, Erika y Helmut Simon emprendieron una larga lucha para recibir compensación por su hallazgo, tomando en cuenta los ingresos recibidos por Bolzano debido al turismo. Finalmente, en 2008, 4 años después de la muerte de Helmut en un accidente de montaña, Erika recibió una compensación de 150.000 euros.